este tema, ¿verdad? Esta historia que vamos a estar considerando. Como son 14 versículos, no vamos a leerlos todos porque conforme va a ir avanzando el servicio vamos a estar leyéndolos, pero vamos a estar leyendo el versículo 37 al 38. Dice así la palabra de Dios: Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Nomás no se me vaya a transportar a esta corriente de agua, ¿verdad? Ni se me vaya a dormir. De por sí. Entonces, yo vuelvo a poner uno con tormenta. Sí. Aunque hay gente que se duerme escuchando tormentas, ¿sabías eso? Sí, conozco gente que ponen para dormirse, unos ponen música así, calmadita, y hay gente que les gusta oír la tormenta, les hace acordar el rancho, ¿no? Allá cuando en sus terruños, en las casas de adobe y el techo de lámina, ¿verdad? Se oía la agua cayendo y tronaba mejor y los truenos, ¿no? Y el granizo. Y granizo, y eso se oía interesante. Mire, podemos decir que no todo el tiempo aplica, no es para todos los casos, pero podemos decir que en su mayoría todo aquel que se le ha perdonado mucho llega a amar más. No todos los casos. Hay casos donde vemos gente que, aunque su vida pecaminosa no ha sido tan mala, llegan a amar al Señor con mucho amor. Pero en los casos mayores, veo personas que entre más Dios los perdonó, su agradecimiento es más grande hacia el Señor. Es muy interesante y hoy vamos a comprobarlo con esta historia que nos presenta aquí la Biblia. Por eso el tema que quiero presentar el día de hoy es el siguiente: al que mucho se le perdona, mucho ama. Vuelvo a repetirlo: hay gente que posiblemente se le perdona poco y llega a amar mucho. Yo entraría en esa categoría, porque yo creo que a mí el Señor no me perdonó mucho como algunos de ustedes. Era un joven de 16 años. En mis 16 años, ¿qué yo pecados tenía? Bueno, si en número tenía unos cuantos, pero no como otras personas, ¿verdad? No era malo, era pecador, pero no era un pecador malo. Tenía compasión, me daba lástima a la gente que sufría, era defensor de los que eran abusados en cierta manera. Aun cuando a los animalitos les pegaba, después sentía que el remordimiento, porque con las vacas y los puercos, pues a veces lo hacían uno desatinar. Y como no, imagínense, yo ordeñaba 4 vacas todos los días a la edad de 12, 14 años. Y estando ordeñando ahí, trabajo cuesta bajar, que baje la leche de la vaca, y de repente cuando llegaba a la mitad, ¡pum!, le daba una patada a la cubeta y le aventaba leche a la vaca. Pues hay que amarrarlas, y ese era un caso, pero no era malo, aunque muchos que dirían hoy en día que quizás sí, ¿verdad? Pero Señor me perdonó muchos pecados, pero no como muchas otras personas que han pecado mucho más que yo a mi edad de 16 años. Porque entre más años vivamos, más pecados podemos cometer, más que acumular. Y hoy vamos a mirar eso. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar una historia conmovedora. En los versículos 36 al 39 encontramos verdad sobre una invitación de un fariseo al Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 36: y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mira, hay algo muy interesante. Hasta el momento
los fariseos no se habían convertido totalmente en hostiles, o sea, en contra del Señor Jesús. Estamos hablando de una etapa del ministerio del Señor en su inicio. Entonces ya los fariseos no lo querían, pero no habían llegado hasta el punto de odiarlo y quererlo matar, que después vemos al final del ministerio de Jesús, porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo abarcó como 3 años y medio. Digamos que aquí lleva el primer año, entonces todavía algunos fariseos no tenían ese odio contra él. Por lo tanto, este fariseo le hace una invitación, aunque se cree que lo hace por conveniencia, porque quería agarrar fama. Recuerde que los fariseos eran característicos de aquellas personas que les gustaba que la gente los halagara, que la gente los aplaudiera. Jesús en una ocasión los reprendió y les dijo que aún en su vestimenta, la vestimenta que ellos usaban, ellos querían hacerse superiores a los demás, los flecos, los gorritos, le ponían a sus batas o ¿cómo se llama? O túnicas, un tipo de tiritas. ¿Sí han visto unos judíos ortodoxos que traen así como hilitos tirando? Eso era los fariseos tenían un atuendo especial para diferenciarse de la demás gente. Dice el Señor Jesús que les gustaba orar en las sinagogas, de pie en las plazas, en todo lugar oraban de pie en las esquinas de la calle para que la gente los viera. Entonces les gustaba que la gente les aplaudiera, les gustaba atraer la atención. Entonces algunos creen que la invitación de él no fue tanto para escuchar de su enseñanza, sino para él sentirse como más importante de que Jesús entró a su hogar. O sea, no era una actitud correcta esta invitación. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión de que su invitación era por conveniencia? Porque más adelante en la historia, la forma que él actuó nos señala el corazón que él tenía, el corazón que él embargaba. Por lo tanto, mire, así, ahora, en esta situación, entonces ese fariseo lo invita, le rogó. Jesús entra y se sienta a la mesa a comer. Pero en esta misma situación aparece una mujer y vemos una actitud singular, especial, no poco vista o narrada en los evangelios de esta mujer. Dice el versículo 37 al 38. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué interesante, ¿ves? La actitud. Por eso la actitud de una mujer sobresaliente a todo lo que el Señor Jesús, y yo creo que en los evangelios, en la historia de los evangelios, ha habido casos especiales donde se honra esta acción, y esta mujer es una de ellas, aunque hay otro caso similar, aunque es diferente, pero eso es en otra, casi al final esto fue al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Hay otra ocasión donde otra mujer hace algo similar, pero ya es al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que no confundir las historias, y les voy a decir por qué más adelante. Vamos ahora a analizar más detalladamente estos versículos. Entonces aquí encontramos varios principios. El primer principio que encontramos con la actitud de esta mujer. Esta mujer no era una prostituta como muchos creen. El hecho de que dice que esta mujer era pecadora, llega una mujer de la ciudad que era pecadora. Entonces muchos llegan a la conclusión de que era una prostituta, pero usted no encuentra en la Biblia que le diga tal cosa. Al decir Mateo que era una mujer pecadora, está hablando como cualquier otra persona que es pecadora, porque en el contexto de estar con el fariseo, los fariseos para ellos eran los únicos santos y toda la demás gente eran pecadoras. Aunque podría ser una mujer prostituta, pero no hay razón para
darle esa etiqueta, ¿verdad? Si la Biblia no nos lo dice. El hecho que dice que era una mujer pecadora no significa que era prostituta. A veces sí ha señalado en ciertas ocasiones, pero que dice ramera, porque la palabra que en la Biblia se usa para prostituta es ramera. Por lo tanto, se descarta, posiblemente, pero se descarta más que no era una mujer prostituta. Era una mujer pecadora como cualquier ser humano. Segundo, no era la hermana de Lázaro, porque recuerden, Lázaro tenía a María y Marta. En este caso que le estoy hablando, al final del ministerio del Señor Jesucristo, también cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro, María hizo lo mismo, algo similar. María derramó un perfume sobre él y hizo las mismas acciones casi similares a esta mujer. Entonces, muchos que no ven el contexto bíblico y que las historias tienen rasgos distintos para poderlas enlistar como separadas, han criticado, han afirmado que la hermana de Lázaro era esta mujer y por lo tanto era prostituta. Es como también a María Magdalena la han considerado como prostituta, pero no, María Magdalena no era prostituta, era una mujer de alto rango, rica, de buena familia, de Magdala, y que tenía demonios. Sí dice que tenía 7 demonios, pero nunca dice qué era, y por eso mucha gente ha hecho la iglesia tradicional y algunas iglesias cristianas evangélicas han asumido que María Magdalena era prostituta y que la hermana de Lázaro también. Entonces recuerde, son 2 historias diferentes, hubo 2 casos diferentes. Esta mujer pecadora, normal pecadora, y María, la hermana de Lázaro, que fue al final. Esta fue el principio del ministerio del Señor Jesús, la otra fue al final del ministerio del Señor Jesús. Ahora, esta mujer, enterada de que el Señor estaba sentado a la mesa del fariseo, vino a expresar su reconocimiento. Vino a hacer una acción tan hermosa, tan humilde, tan delicada, tan especial, que nos enseña varias cosas a nosotros para seguir. Es importante entender, ¿verdad?, que lo primero que hace ella dice, regando los pies del Señor Jesús, con sus lágrimas. O sea, se hinca ante él y comienza con sus lágrimas a caer en los pies del Señor Jesús. Otro rasgo característico, secándolos, aquí está mal con sus lágrimas, no, secándolas sus pies con sus cabellos. O sea, la mujer, y mire, una mujer, lo que esta mujer estaba haciendo era contrario a las costumbres judaicas, porque una mujer no podía tocar a un hombre, ni un hombre a una mujer, mientras no fueran esposos. Otra cosa muy significativa de que esa mujer estaba rompiendo muchas reglas, muchas leyes de los judíos al llegar y tocar los pies de Jesucristo. Eso era prohibido de esa manera. Sí, a veces le lavaban los pies, pero ese era un rito, pero esta mujer no estaba haciendo eso. Después nos dice que los comenzó, o sea, con sus lágrimas caían sobre los pies del Señor, comenzó a limpiarlos con su cabello y después le echa un perfume costoso, un perfume agradable en sus pies, lo cual era algo interesante, ¿verdad? Cómo unge sus pies con perfume. No era común. Se lavaban los pies de las personas, pero con agua, no con lágrimas. No se ungían con perfume, se ungían con aceite, pero normalmente el aceite cuando se ungía era de la cabeza para que se derramase. Algo muy característico también que dice que además no se colocó enfrente, se colocó atrás. Interesante. Ahora, una posición, porque lo común es que usted llegue a una persona, se arrodille enfrente y enfrente lo haga. No, esta llegó por detrás, como señal. Ahora, recuerde, quizás la posición de la mesa. Si nos imaginamos, las mesas de ese entonces no eran como las nuestras.
Algunos eran un lugar donde ponían la comida y un cojín donde se sentaban, posiblemente así era. O si había una tabla, pues quizás no se podía meterse por enfrente. Sea como sea, pero la mayormente, porque la postura de ese entonces para comer, se sentaban de lado y los pies los ponían de lado. ¿Se ha visto esa postura? Algo así posiblemente era, porque Jesús estaba sentado quizás con los pies de lado, y llega ella por detrás y comienza a hacer este acto tan especial con el Señor Jesucristo. Mire, qué interesante cómo esta mujer le expresa al Señor su reconocimiento, su agradecimiento. Algo ella estaba sufriendo, algo ella estaba pasando, y sabía que a través de esta cosa ella quería demostrar algo. Estaba sin palabras pidiendo perdón al Señor. Por eso muchos asumen que era prostituta, que sus pecados eran muchos, pero independientemente cuáles eran sus pecados, en ella había una carga, había un dolor, había una aflicción que solamente ella sabía y que el Señor Jesucristo conoció, y por lo tanto vemos cómo Él reacciona después. Ahora, aparte de ello, dos cosas importantes podemos nosotros observar de lo que hizo esta mujer. La primera de ellas, vemos su profunda humillación y arrepentimiento por el pecado. Se echó a llorar detrás de los pies del Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, mi hermano, mi hermana, hoy en día hay mucha gente que dice ser salva. Hay mucha gente que dice tener a Cristo, pero ¿sabe cómo se conoce la persona cuando tiene a Cristo? Por sus frutos. Si hay frutos de arrepentimiento, se va a demostrar en sus buenas obras. Pero el arrepentimiento genuino, la conversión genuina, tiene que ir acompañada de un arrepentimiento genuino, penetrante, activo, que la persona reaccione como reacciona esta mujer. Por eso esta mujer se estaba arrepintiendo. No le estaba diciendo, Señor, perdóname tantos pecados. Ella nada más al llorar, cada lágrima que derramaba, estaba derramando su alma, estaba mostrando su alma al Señor del arrepentimiento verdadero que había en ella. Y aunque no hubiera palabras, el Señor Jesús sabía lo que en su corazón habitaba. Él sabía el clamor que dentro de su corazón, porque mire, las lágrimas salen porque el corazón está afectado. Cuando uno llora es porque el corazón ha sido afectado. Si usted recibe una buena noticia, su corazón se alegra. ¿Y qué sucede? Gritamos, nos alegramos, lloramos en señal de gratitud, de alegría. Pero de la misma manera, cuando tenemos una mala noticia, una decepción o algo malo que nos sucede, o le sucede a un ser querido, nuestro corazón se agobia, nuestro corazón se afecta, y sucede lo mismo. Las lágrimas comienzan a salir. Las lágrimas es una señal de que algo está pasando en aquella persona. Mayormente, la mayoría de veces que lloramos es porque tenemos dolor, y un dolor causado quizás por una enfermedad, un golpe, pero mayormente, casi la mayoría de veces que lloramos ha sido por malas experiencias, porque alguien nos ha lastimado, porque alguien ha hecho algo contra nosotros, porque alguien nos ha herido, y por lo tanto nuestras lágrimas lo demuestran. Así es. Amén. Las lágrimas son una señal. Una señal de dolor o de alegría, depende del caso. No todos lloramos como otras personas. Dice que es característico. Usted me dirá, hermana, mujeres, dice que las mujeres lloran más que los hombres. ¿Es verdad eso? Sí. Sí. Los hombres casi no lloramos. ¿O sí lloramos? No, aunque hay unos bien chillones. Me acuerdo de un hermano que empezaba a predicar y todo el sermón era llorando y llorando, y pues se le entendía, bien emocionado. Todo lloraba, todo, y lloraba y lloraba. Y dije, pues qué, y pues solo él sabía lo que traía, ¿no? O según hay gente que piensa que por llorar van a cautivar, van a impactar a la gente. Pues sí, si usted me ve a mí llorar, ¿qué va a hacer usted? También algunos van a llorar, porque llora el pastor
pues no sé, vamos a llorar con él. Y más si no está acostumbrado a verme llorar, y si me va a llorar, algunas de ustedes, obviamente las mujeres, van a ser sensibles y van a comenzar a llorar también. Los hombres no tanto. ¿Y qué tiene ahora el pastor? No, porque somos los hombres. Yo digo a mi esposa, es que yo lloro por dentro. Algunos no demostramos, no lloramos como lo hacen otras personas, pero esa mujer, sus lágrimas eran las palabras que estaba diciendo: perdóname por mis pecados. Segundo, su afecto profundo al Señor, o su profundo afecto al Señor, había amado mucho al Señor. No sabemos, porque puede también haber pasado, que anteriormente esta mujer había recibido algo del Señor. No sabemos si la sanó, no sabemos porque la mujer no habla. Pero después, como dice el Señor Jesús, ella no estaba pidiendo, su lloro no era por agradecimiento a lo que él había hecho, sino era su lloro por pidiendo perdón, porque después el Señor Jesús le otorga lo que ella, a través de sus lágrimas, estaba expresando. Dicen que llorar no es malo, es bueno, se desahoga el alma. Ahora tampoco sea llorón todo el tiempo, ¿verdad? Chillando todo el tiempo, dicen algunos. Los hombres creen que llorar es signo de debilidad, y no es así. Los hombres también podemos llorar y debemos de llorar, porque muchas veces cuando es tiempo de llorar y lo guardamos en nuestro corazón, eso no es saludable. Las lágrimas son un escape de ese dolor. Las lágrimas apaciguan el dolor. Las lágrimas se siente uno desahogado de esa presión, de ese dolor que embarga. Por lo tanto, si usted, hermano, quiere llorar, llore. No le importa que haya chillón, se siente bien, el llorar ayuda. Aunque hay un punto que muchos llegan a llorar y se les acaban sus lágrimas. Dice en una expresión que hemos dado ya a las madres, que Dios a la mujer casi le hizo perfecta. Amén. Casi le hizo perfecta, excepto que le puso lágrimas. El único que, según algunos dicen, la imperfección de la mujer porque le puso lágrimas, pero no es malo. Dice, porque la lágrima es ella, dice Dios, va a dar a conocer cómo se siente y eso le va a ayudar. Porque las lágrimas, como ya lo hemos observado, son importantes. Y mayormente cuando son lágrimas de alegría, cuando son lágrimas de gozo, cuando son lágrimas de buena noticia. Pero aquí, las lágrimas son de arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador lloraron? Eso, no todos lloraron, pero la mayoría que han tenido un encuentro con Jesucristo lo han demostrado a través de las lágrimas. Y cuando hay lágrimas en la conversión, casi todo el tiempo, eso es señal de que hay una conversión genuina, que fue verdad esa conversión. Porque hay gente, ahora, yo he orado por gente que han aceptado al Señor y nomás repiten la oración y no se le ven ni siquiera ninguna, ¿cómo se dice? Ningún gesto de arrepentimiento ni nada, o conmovido. Pero eso no significa que no aceptó al Señor, porque la Biblia no dice que para poder comprobar que una persona ha hecho una conversión genuina tiene que llorar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la persona tiene que arrepentirse, creer en su corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que se necesita para ser salvo. Si hay lágrimas o no hay lágrimas, eso no es lo importante. Pero qué bonito es ver las lágrimas cada vez que hay arrepentimiento. Amén. Imagina una persona pidiendo perdón y todo así duro, todo así orgulloso. ¿Han conocido gente que le ha pedido perdón todo orgulloso? Pues perdóname, ya la regué, ni modo. Así. Algunos ni siquiera piden perdón así. Pues ¿para qué piden perdón así? Mejor que lo hagan. Se ven peor. Cuando hay arrepentimiento, tienen que demostrarlo.
aunque algunos son bien actores para eso. He escuchado historias de mujeres que terminan con su relación con su pareja y que ya no te voy a dar otra, pero ya me las he hecho a veces, pero ahí viene el hombre con flores. Viene con flores, con chocolate, se arrodilla entre ellas y empiezan las lágrimas de cocodrilo. Empiezan, ay, perdóname. Pero muchos ya saben que así la mujer es convencida y a algunos les funciona. ¿A cuántas hermanas les han funcionado? ¿A cuántos hermanos les han funcionado? Se digan, ay, perdóname. Ay, cerrando el ojo, ¿verdad? Me acuerdo de una historia. El hombre ofendió a la esposa, la corrió de la casa, le dijo prostituta, se de todo. Y no era la primera vez, era el pan de cada día de esa mujer. Y ella pues decide mejor terminar esa relación. Decide, ¿para qué vivir un infierno con un hombre así? Y ya se había determinado, y ya la gente que le aconsejó estaba aplaudiendo que ahora sí se va a animar, porque a veces es necesario hacerlo. Al día siguiente, un texto, ni siquiera se postró ante ella, un texto: perdóname, mi amor, te amo mucho, y con caritas, corazones y todo, y con eso la derritió, la desarmó, y a seguir sufriendo hasta el día de hoy. Y parece que está en la sangre, se transfiere en la ADN, porque la hija, la nieta, y siguen el mismo patrón. Cosa triste, ¿verdad? Por eso, las únicas lágrimas que cuentan son aquellas que se hacen delante de Dios con arrepentimiento. El hombre engaña. Hay hombres, actores que lloran, ya saben que así van a convencer a, yo creo que hasta traen su spray. No sé si han llegado a eso, pero no dudaría, ¿verdad? Pero lo bueno que ustedes no, ¿verdad? Sus lágrimas son originales, son genuinos. Pero miren, después de esta acción tan hermosa, tan bonita, de esta mujer que nos enseña qué importante es arrepentirnos con lágrimas, aparece este señor que viene a echar a perder lo bonito de este evento, de esta actitud, de esta humillación, de este amor de esta mujer. Por lo tanto, ahora, el versículo 39, vemos la reacción de Simón el fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. ¿Se da cuenta? Que Simón no invitó al Señor Jesús porque estaba arrepentido, porque creía en Él. ¿Se acuerda que le mencioné que fue por conveniencia? Ahora ve el corazón de ese hombre. Critica al Señor Jesús por, según él, no discernir qué clase de mujer estaba con él. Por eso algunos creen que era una prostituta, por eso, aunque, mire, el fariseo se ofende por la actitud de la mujer, considerándola indigna. Porque para los fariseos, excepto ellos, todos eran pecadores, todos eran indignos. Qué cosa, ¿verdad? Que hoy en día el ser humano es así. Los santurrones, ¿sabía que hay santurrones? ¿A quién dicen santurrones, por cierto? Santurrones no es una bebida, ¿ok? No es una pole. Santurrones es aquella persona que se cree santa, que se cree mejor que los demás, se cree que él o ella no ha pecado y todos los demás son unos sinvergüenza. Ese es un santurrón, un tipo fariseo de nuestros días, los neofariseos de nuestro tiempo, que se creen perfectos y todos los demás son pecadores. Si él fuera el profeta, si él fuera de Dios, como diciendo, discerniría
¿Quién lo está tocando? Y por eso ahí él lo rechaza. Él lo critica. No lo dijo en voz audible. ¿Lo qué? ¿Lo pensó dónde? Corazón. En su corazón. Pero lo que no sabía Simón el fariseo, que Jesucristo podía saber lo que hay en el corazón. Que Jesucristo leía los pensamientos. ¿Y sabe por qué? No por estar lleno del Espíritu Santo, sino por ser Dios. Ya lo he dicho y lo vuelvo a mencionar. Casi todos los milagros del Señor Jesús o obras que Jesús hizo, las hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo casos donde Él actuó como Dios, cuando perdonó pecados y cuando Él sabía lo que otra persona tenía y pensaba en su corazón. Ningún ser humano puede leer el corazón o los pensamientos de otra persona, excepto que el Espíritu Santo se lo haga saber. Por ejemplo, yo no puedo leer la actitud de esta persona, el corazón de esta persona, pero el Espíritu Santo me puede decir, esta persona es así, así, ten cuidado, o dile esto. Eso sí sucede. Pero Jesús como Dios conocía, y es lo que se olvidó de hacerlo, porque mire, para Jesús, dice, para él Jesús no era profeta porque no discernía qué clase de mujer era quien le estaba tocando. Y bueno, esa fue la actitud de él. Él creyó que nadie lo iba a saber sus pensamientos. Él ahí reveló quién era un pecador peor que esa mujer. Porque Jesús en cierta ocasión dijo que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos. Estaban ciegos. Y aquí es donde seguimos en el segundo lugar, la enseñanza de esta historia. Aunque es hasta el versículo 50, nomás vamos a leer del versículo 40 al 43, y ahí lo vamos a dejar. Y si Dios mediante la próxima semana seguimos en esta historia. Pero mire, ¿qué dicen estos versículos? El perdón es para todos. Amén. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo, mire qué hipócrita, di maestro. Y ya le había dicho que no era profeta. Así es la gente, ¿verdad? Estos fariseos. Dígame, pastor. Viejo gordo, funciona. Dígame, pastor. ¿En qué puedo servir, pastor? ¿Y por qué se ríen? Ya han escuchado o algo. Pero es común eso. Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces aquí vemos, analizando estos versículos también, una vez más comprobando que Jesús conocía los pensamientos del fariseo y le presenta una parábola que es conocida como los 2 deudores. Los 2 deudores. En esta parábola es significativo mirar varias cosas. Miren, en esta parábola vemos que estos 2 deudores no podían pagar lo que debían. Los 2 estaban en la misma situación, no tenían el dinero. ¿Cuántos se han sentido en una situación que no han podido pagar sus deudas? Amén. Amén. O los demás no, los demás tienen money, ¿verdad? Tienen pisto, tienen dinero, tienen mula. No son mulas, tienen mula. Mula es, los gringos dicen para el dinero también. Lo he aprendido en francés. ¿Saben cómo se dice money en francés? ¿Alguien sabe francés? ¿En chino? ¿No? ¿Nomás en mexicano? En colombiano, tienen plata,
¿Verdad que plata se usa mucho los colombianos? La plata. Pisto, los salvadoreños, los mexicanos, feria. ¿Guatemaltecos hay? ¿O alguien que sepa otra feria? No tenían nada de esto, ni plata, ni pisto, ni money, ni mula, ni ¿cómo se llama? Ni feria para pagar. Y como en aquel entonces, cuando no había el dinero para pagar, ¿sabe qué se hacía? ¿Sabe qué se hacía? Se mandaba a las personas a la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Cuántos deben hoy en día? ¿Lo están pagando? Aquí, si no paga, nos quitan el carro, la casa y nos arruinan el crédito. Si es ropa o son joyas, no tanto, ¿verdad? Pero nos arruinan el crédito. En aquel entonces no pagabas, mandaban al alguacil, al sheriff y a la cárcel. Y si no hiciera bastante la deuda, vendían a tu familia, a tus hijos, hasta que no pagara la deuda. Entonces tenías que ir a la cárcel, eran vendida tu familia para pagar la deuda. Entonces tú tenías que salir de la cárcel, juntar dinero para rescatar a tu familia, que es lo que se llama el proceso de la redención, de redimir. Imagínense, que usted no pueda pagar el carro, que lo manden y que vendan a sus hijos hasta que no pague la deuda. Por eso, esa parábola vemos que uno de ellos debía más que el otro, cantidades totalmente separadas, 500 y el otro 50. O sea, el 10% uno debía del que el otro debía. Imagínense. Ahora, denarios. Un denario es el pago de un día de trabajo. 500 denarios eran el dinero de ¿cuántos días? De 500 días. Entonces era buen dinero. Y pues los 50 también pues era. Pero ninguno todavía. El acreedor hizo algo misericordioso. El acreedor, teniendo misericordia, perdona a ambos la deuda. A ambos. No solo al uno. Yo perdono el de 50, pero el de 500 es mucho dinero. ¿O usted perdonaría el de 500? ¿Cuántos perdonarían al de 500? Ok, entonces los vamos a pedir prestado a usted. Y a los de 50, al otro ni siquiera me lo voy a pagar. Son más generosos. Hizo algo benévolo, compasivo, misericordioso este hombre de la historia. Ahora, podemos señalar que el Señor Jesús hace la pregunta: ¿cuál de ellos le amará más al acreedor, a la persona que le debía? Esa pregunta lo puede contestar cualquiera, no era profunda, no era difícil encontrar una respuesta, por lógico, pero el Señor quiere enseñar algo aquí. Aunque él sabía la respuesta y sabía que cualquier persona, podía dar una respuesta concreta, sencilla, fácil. Por eso le dice el Señor, pues el que más se le perdonó, ¿quién va a estar más agradecido? Al que se le perdona más que al que se le perdona menos. Entonces, de aquí encontramos una interpretación como de enseñanza de amor de Dios hacia los pecadores que somos deudores. Aquí Simón y la mujer pecadora. Vamos a decir que Simón es el que debía 50 denarios y la mujer debía ¿cuántos? 500. Ahora, la aplicación aquí, la enseñanza de amor, de que delante de Dios lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el acreedor aquí, a quien se le debe, es Dios. Deudores, el de 500,
el de 100, el de 200, el de 300, 75, 20, 10, 5, ¿somos quiénes? Nosotros. Y algunos de ustedes le debían a Dios 500 denarios, algunos hasta 1000, otros hasta 2000. Imagínense a alguien que ha matado a alguien, le ha quitado la vida a alguien y pide perdón. ¿Cuánto es la deuda que tiene con Dios? Mire, nacemos, la enseñanza aquí, nacemos por naturaleza en pecado. Y conforme vamos creciendo, nos vamos endeudando con Dios. Es como cuando usted saca algo a tarjeta. ¿Cuántos les gustan las tarjetas de crédito? Son un alivio, ¿verdad? Muchas veces. Son un escape. Pero al mes son dolor de cabeza. Es fácil presumir, sacar la tarjeta. No, déjeme yo pago. Yo traigo mi tarjeta, así, una lista. Mira, traigo esta bendición, este plastiquito. Y hasta presumen, ¿verdad? Pagando con tarjeta. Pero al mes viene lo bueno. Así mismo. Y entre más. Y a veces los bancos, si usted tiene buen crédito, le dan bastante límite. Yo cuando comencé a abrir mi crédito, $500 fue la primera tarjeta que conseguí que me dieron $500 de crédito. Pero algo se comienza. Y así fue, conforme mi crédito se fue estableciendo, hice pagos a tiempo. Mi crédito, cuando empecé a aplicar aquí, que en el JCPenney, porque era más fácil, y así fui construyendo mi crédito. Se lo digo, pero no andar de pediche después, ¿verdad? Porque no presto. Tengo un letrero que dice: hoy no fío ni presto hasta mañana. Se fueron las tiendas con lo de hoy no fío hasta mañana. Y usted llega mañana y está el mismo anuncio. Hay tarjetas, cuando usted ve un crédito, hasta $10,000, $20,000 de límite le da. ¡Ah, qué tentación! Tengo varias tarjetas, más no lo hago por presumir. El otro día, de mi crédito, me dice cuánto límite tengo juntando todas mis tarjetas. $140,000 tengo en crédito para usar como en 5 tarjetas pequeñas. Imagínense, yo vi, ¡wow! Muñeca, vámonos de vacaciones a París, a toda Europa y acá hay cierto. No, ahí es donde entra ser buen administrador, que eso es otro tema. Pero lo que quiero decir, así el pecado es. El pecado, Satanás nos da una tarjeta de crédito para pecar, licencia para pecar. Y por lo tanto, cuando nacemos, vamos acumulando, aunque en la etapa del niño, todo pecado que cometa en la etapa del niño no son contados, son perdonados. ¿Sabía usted eso? Un niño, una persona que es niña, muere en esa etapa de la niñez, se va al cielo, no importa cuántos pecados haya cometido. Pero ya cuando deja la etapa del niño y comienza lo que es conocer el bien y el mal, donde comienzan a conocerse los pecados, esa persona va acumulando los pecados. Cada vez que peca va acumulando ese balance delante de Dios, porque Dios es santo y el pecado es una deuda que el hombre tiene con Dios cada vez que lo comete. Entonces imagínense, ya conociendo el bien y el mal, cada mentira se va acumulando, cada mala palabra se va acumulando, cada envidia, cada momento de envidia se va acumulando, cada lascivia, lujuria, odio, fornicación, adulterio, pornografía, ¿qué más? Otros pecados, borracheras, codicia, se va acumulando. Entonces llega un punto que el ser humano está tan endeudado con Dios, sumamente endeudado, que nada de esta tierra, nada de lo que el hombre haga puede darle el balance o la cantidad necesaria para saldar la deuda con Dios. Ni sacrificios, ni mandas, ni oraciones largas, ni buenas obras.
Muchos quieren hacer buenas obras para justificar sus pecados, para sentirse bien. No, las buenas obras no pagan la deuda del pecado con Dios. Por lo tanto, esa es la situación del ser humano sin Dios, sin Cristo. Están endeudados grandemente con Dios, totalmente con Dios. Hay una deuda grande. ¿Y sabe cuál es la paga, el castigo por no pagar la deuda del pecado? La muerte, la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte, condenación eterna, infierno, lago de fuego. Entonces, si la persona muere con todos esos pecados acumulados y no pagó la deuda de ese pecado, de esos pecados, se va a ir al infierno, se va a ir al lago de fuego. Entonces, aquí el Señor Jesús nos dice que no importa cuántos pecados tenga la persona y la deuda con Dios por el pecado, si se arrepiente de corazón a Dios, si pide perdón con lágrimas o aún sin lágrimas, aunque sea, pero que sea un arrepentimiento genuino, la sangre de Cristo paga esa deuda y borra ese pecado. Amén. La sangre de Cristo desaparece todos los pecados. No importa cuán grandes nuestros pecados sean, no importa cuán numerosos sean, si hay un arrepentimiento genuino, la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar y se borra los cuentas. Borrón, como decimos a veces, y cuenta nueva. Después que son borrados, seguimos pecando, pero si vamos al altar, vamos a la cruz, nos arrodillamos, vamos a Cristo y nos arrepentimos, su sangre otra vez nos limpia de esos pecados. Amén. Gloria a Dios por ello, mi hermano. Amén. Entonces aquí el Señor Jesús le está enseñando a este hombre, criticón, murmurador, mal pensado, racista, en cierta manera, que se hace de persona. Racista espiritual, no por raza de humano. Que Dios, no importa cuántos sean los pecados de la persona, Dios los perdona cuando hay un arrepentimiento. Amén. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ya eso es algo ya muy profundo, ¿verdad? Para entender lo que es la blasfemia. O sea, en rasgos generales, la blasfemia contra el Espíritu Santo es usted conociendo de Dios, sabiendo de Dios, atribuye una obra de Dios, del Espíritu Santo, a Satanás. Digamos que si el Espíritu Santo sana a alguien y usted dice, no, ese es el diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado de no acreditar al enemigo una obra del Espíritu Santo. Dios nos libre, porque al hacerlo es la blasfemia, el pecado imperdonable. Pero todos los demás pecados, Dios los perdona. Dios es ese acreedor que nos perdona 500, 400, 300, 200, 1000, 50, 5 denarios que le debemos por causa del pecado. Por eso le dice, ¿quién ama más? ¿Quién ama más? Le dice, al que más se le perdona. Pero eso, Dios mediante lo dejamos para poder analizar eso, lo vemos la próxima semana. Al que mucho se le perdona, y mucho ama. Acuérdese en esta semana, haga una lista de todo lo que Dios le ha perdonado. Y haga una lista también de sus pecados, porque todavía tenemos pecados para pedir perdón. No pase un día sin pedir perdón por un pecado cometido. No pase un día. Porque el pecado es una lepra espiritual que va creciendo, que va aumentando, que va destruyendo a la persona, a su matrimonio, a su familia y a todos sus alrededores. ¿Amén? ¿A cuántos Dios nos ha perdonado mucho? Amén. Nos ha perdonado mucho. Antes, sin Cristo, y aún ahora,
cuál es el hombre valiente, el hombre de valor? No es el que sabe pelear y que pelea y le gana a 10 personas al mismo tiempo. No es el que levanta un carro como Superman. Ese no es el verdadero hombre. Delante de Dios, ¿sabe cuál es el verdadero hombre? El que se arrodilla y pide perdón. Ese es el verdadero hombre. Amén. Y lógico, la verdadera mujer. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. El altar está abierto también para los que gusten pasar. Una vez más, Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. En este momento nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón dependiente de ti, con un corazón necesitado, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, para darte gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que tú me has perdonado, por todo lo que tú me has limpiado con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir en santidad. Ayúdanos a cada día a vivir conforme a tu voluntad. Y cada vez que pequemos, como esta mujer, nos postremos ante ti. Lavemos tus pies con nuestras lágrimas. Y de esa manera, Señor, revelarte nuestro corazón, aunque tú lo conoces. Y aunque a veces no haya lágrimas, lo importante es que haya un arrepentimiento genuino. Perdónanos, Señor. Perdónanos individualmente. Perdónanos como iglesia. Perdónanos, límpianos, purifícanos, lávanos, Señor. Porque tú eres grande y maravilloso. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza y la adoración. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Dele gracias a Dios por lo que Él lo ha perdonado. Y postrémonos ante Él. Postrémonos ante sus pies, diciendo: gracias, gracias por tu perdón. Mientras adoramos al Señor.